Muchas gracias por estar conectados, por acompañarnos. El día de hoy vamos a abordar una temática que teníamos pendiente, que son las reflexiones desde la psicología sobre el informe de la Comisión de la Verdad, y liderará nuestra representante del campo de Psicología Social Comunitaria, Adriana Valencia Zapata. Adriana, tienes la palabra. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, bienvenidos todos ustedes a este espacio denominado Reflexiones desde la Psicología sobre el informe de la Comisión de la Verdad. Bien, respecto al evento, quisiera empezar diciéndoles que hacer unas reflexiones en general sobre el informe de la Comisión. El pasado 28 de junio de 2022, la Comisión de la Verdad presentó su informe final. Hay futuro si hay verdad, como resultado de 4 años de investigación comprometida sobre más de medio siglo de guerra y conflicto armado. Se escucharon a más de 30.000 víctimas en testimonios individuales y colectivos a lo largo de todo el territorio nacional, así como exiliados en 24 países. Se investigaron a profundidad 730 casos y 1.195 informes de hechos de violencia durante el conflicto armado. Se crearon 28 casas de la verdad en municipios priorizados afectados por el conflicto armado. Fueron más de 23.000 horas de investigación y deliberación con documentos históricos, expertos multidisciplinarios y archivos nacionales, incluida la exploración en profundidad de la difícil situación de los pueblos étnicos durante la guerra. El apartado de hallazgos nos recuerda que esta guerra deja más de 9 millones de víctimas, que el 80% han sido civiles no combatientes, que esta guerra tiene responsables directos e indirectos que deben responder por las decisiones que tomaron, pero es también una responsabilidad de todos los colombianos que hoy estamos llamados a construir una manera diferente de vivir, no solo en el mismo suelo, sino también en una historia compartida. Este primer evento será el primer Facebook Live del Colegio Colombiano de Psicólogos, que mes a mes abrirá un diálogo para la reflexión y posibles alternativas de actuación del gremio de psicólogos frente a la realidad del país, presentada por el informe de la Comisión de la Verdad. Tendremos 2 invitados de lujo en esta oportunidad. La doctora Gloria Esperanza Guerrero Liñeiro. Ella es psicóloga de la Universidad de La Sabana con especializaciones en educación, epidemiología, salud pública y además es magíster en estudios interdisciplinarios del desarrollo de la Universidad del Cauca. Cuenta con más de 30 años de experiencia en instituciones del sector público, privado y organizaciones no gubernamentales y de cooperación. Fue analista investigadora en el equipo psicosocial nacional de la Comisión de la Verdad, desde donde acompañó a las víctimas, responsables, testigos y demás actores participantes en el esclarecimiento y reconocimiento de la verdad del conflicto armado en todo el territorio colombiano. También formó parte del equipo de investigación de los capítulos Hallazgos y Recomendaciones, Hasta la guerra tiene límites y Sufrir la guerra y rehacer la vida. Este último capítulo describe los impactos, afrontamientos, resistencias e iniciativas de construcción de paz en el país. Actualmente es consultora de la Agencia Nacional para la Reincorporación y Normalización para la transversalización del enfoque psicosocial con la población en proceso. La doctora Guerrero en esta oportunidad hará una presentación de la experiencia del enfoque y el abordaje psicosocial en el informe de la Comisión de la Verdad desde su quehacer como psicóloga y su experiencia en el equipo gestor. También nos acompañará el doctor Carlos Arango Calat. Él es psicólogo, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, máster en Psicología Comunitaria y doctorado en Psicología Social y de las Organizaciones de la Universidad de Valencia, España. Además es miembro del Grupo de Educación Popular de la Universidad del Valle. En la actualidad coordina la Red Colombiana de Psicología Comunitaria en el desarrollo de la Expedición Psicosocial Colombiana como estrategia de intervención psicosocial en el escenario del posconflicto en Colombia. Es autor de libros como Psicología Comunitaria de la Convivencia, Educación para la Convivencia Familiar en Contextos Comunitarios
y coautor de la psicología comunitaria en Colombia, caminando hacia una sociedad participativa, entre otros. El doctor Arango presentará sus reflexiones acerca del informe de la Comisión de la Verdad desde la psicología social y comunitaria y propondrá acciones para el gremio de la psicología en general. Cada uno de ellos hará su presentación en un tiempo aproximado de 25 minutos para sus exposiciones y luego dispondremos de un espacio de diálogo y preguntas del público por un espacio aproximado de 30 minutos. Bueno, es un gusto entonces dejarlos hoy con nuestros participantes. Doctora Gloria Guerrero, adelante y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias primero a ustedes quienes nos han convocado a este espacio. Pienso que pues también a Carlos por haber leído y las reflexiones que hará y nos compartirá hoy en el marco de lo que fue el informe de la comisión y el legado. Lo que yo voy a compartir ahora son algunas reflexiones. Primero, cómo fue el quehacer del enfoque psicosocial del equipo que implementó y transversalizó el enfoque psicosocial en la Comisión de la Verdad y a partir de ahí algunos, digamos, los lugares en los que estuvimos en el informe final que pues ya muchos actores sociales lo conocen. En un primer momento, pues simplemente hacer un recorderis que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad era una instancia extrajudicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, que es uno de los mecanismos que surgen en el marco del acuerdo de paz con las extintas FARC. En ese proceso digamos, de implementación del punto quinto del acuerdo y específicamente del mecanismo de verdad extrajudicial, pues surgen otras dos instituciones que son la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Justicia Especial para la Paz. Todas ellas, digamos, para aportar o contribuir a la transición de pues, el conflicto armado colombiano en el marco pues, de ese acuerdo. La comisión tuvo su origen en el año 2018 y luego pues terminó su mandato en agosto del año pasado, aunque el informe se entregó en junio del año pasado. El mandato principal de la comisión se reunía en 4 objetivos. El primero era esclarecer la verdad, no construir la verdad, y para eso necesitábamos que emerja la voz de las víctimas, de los responsables, de testigos, de terceros intervinientes en el conflicto armado, aquello pues que había ocurrido durante estos 6 décadas. Y ahí, pues, por supuesto, el enfoque psicosocial, ahí ya voy con una primera, digamos, intervención o, digamos, lugar del enfoque, y fue justamente para, desde la construcción misma de los instrumentos de recolección de información, fueron varios instrumentos, no era solamente la entrevista individual o la entrevista colectiva o el análisis de casos o las historias de vida, digamos, una serie de metodologías, y ahí necesitábamos que el enfoque psicosocial comprendido no como la suma de lo psicoindividual y de lo social, porque ahí, digamos, la comprensión es más grande, ¿no es cierto? Porque cuando hay personas pues, que han sufrido violaciones a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario, pues ahí hay unos lugares de la comprensión de los impactos, pero también de los mecanismos de afrontamiento y de resistencias que ha habido durante estos años. Entonces, ese era el primer lugar. Bueno, ahí, digamos, el producto era el informe final, que es, digamos, tal vez el producto más conocido en este momento de la comisión, aunque hubo otros muchos. Con esos 11, con esa, digamos, primer volumen o primer, digamos, documento, que es la declaración que leyó el padre Francisco de Rux en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán cuando se hizo la entrega, y después en cada uno de los volúmenes que fueron saliendo a lo largo de más o menos 2 meses hasta que se terminó, digamos, el proceso de socialización y lo que ahora le llamamos el legado. Ese era un relato sociohistórico que quería escuchar muchas voces y como ya lo mencionaste, Adriana, al inicio, pues son más o menos da cuenta de aproximadamente 30.000 personas que fueron escuchadas en
dentro y fuera del país, porque también por fuera de Colombia existe toda una narrativa frente al conflicto armado que había que escuchar, traerla al país y ponerla en conversación con las políticas públicas y todo lo que las instituciones en el marco de la reparación integral pues tenemos. Luego estaba el segundo objetivo, que era el reconocimiento. Bueno, entonces, bueno, además, digamos, de construir los instrumentos, había necesidad de digamos, generar mecanismos de escucha, pero no cualquier escucha, porque cuando uno escucha testimonios, tal vez este es un país en el que ha habido ríos de tinta de lo que ha sido el conflicto armado y se ha escrito mucho, y necesitábamos, era en el marco de un mecanismo transicional como la Comisión de la Verdad, actualizar, digamos, esa narrativa, escuchar las diferentes voces, porque esta no es una única voz, y a partir de ahí, digamos, necesitábamos cuidar a todos aquellos que intervinieran, porque este es o sea, traer a la memoria actual aquello que ha ocurrido, pues necesita unos elementos de comprensión de los impactos, de los afrontamientos en los diferentes niveles, porque dar un testimonio, narrar una experiencia implica una movilización de lo emocional, una movilización en lo social y una movilización política, porque pues el enfoque psicosocial se comprendió siempre como un enfoque, digamos, que comprende esos impactos en lo individual, en lo familiar, en lo colectivo, en lo intersubjetivo, en lo económico, en lo político, en lo territorial, es decir, ahí hay una mirada grande de lo que implica lo psicosocial. Luego está el segundo objetivo, que eran los reconocimientos, que era, digamos, poner reconocimiento tanto de la dignidad de las víctimas, y ahí hay un lugar desde lo psicosocial para pensarse qué era eso, pero también de esos momentos en los que víctimas y responsables se encontraban para conversar, y los responsables reconocer a las víctimas qué era lo que había sucedido en esos hechos, y cuidar muy bien que, digamos, en los espacios de encuentro no se fueran a generar acciones de revictimización o de daño secundario, en fin, que a veces suele pasar. El tercer, digamos, lugar eran como las iniciativas de convivencia, y el desafío más grande que tenía la comisión y que tiene el país, no solo, digamos, en el marco de las recomendaciones que hizo la comisión, es justamente la transformación de esos factores de persistencia que hacen que el conflicto se recicle en Colombia, y ahí también había un lugar desde la comprensión de qué es lo que nos ha pasado en esta historia. Entonces, el enfoque psicosocial, digamos, trabajó puertas afuera con aquellas personas en las que trabajaba, tanto en las múltiples casas de la verdad, que así se llamaban los espacios en los territorios, y también en esos 26 nodos en el exilio en los que se trabajó. Y pues hubo necesidad de hacer fortalecimiento de equipos, entrenamiento, capacitación, elevar capacidades también para la escucha, esa escucha que le llamábamos escucha profunda, porque ahí había un circuito muy importante para decir, bueno, escuchar para comprender, y después de comprender para reconocer, y después de reconocer pues para no repetir. Solamente cuando hay ese, digamos, para nosotros desde el enfoque, cuando ese circuito se completa, hay unos elementos para ampliar la pregunta y la comprensión de esto que nos ha pasado en estas 6 décadas de conflicto armado. Y también, pero había que cuidar entonces a todos aquellos que participaban, independientemente obviamente de las víctimas, los responsables, los testigos, los terceros intervinientes, como les mencioné, pero también había que, y con los enfoques, ¿no? Los enfoques étnicos, el de curso de vida, en fin, pues porque había que tener en cuenta esas particularidades en la narrativa. Pero también había que cuidar a los equipos, y ahí viene un segundo foco de interés del equipo psicosocial, porque pues sabemos que todas las personas, o aquellas personas que trabajan con violaciones a derechos humanos e infracciones al VIH, pues no son impermeables a esta realidad, somos actores de este proceso, y pues también había que cuidar esa escucha y esos efectos. Máxime cuando llevábamos un año de mandato, pues ocurre la pandemia, que nos generó un aislamiento, y había que seguir recogiendo los testimonios porque el mandato no paraba en pantalla de por medio. Es decir, ahí había unos desafíos mayores para también cuidar no solo a quienes participaban, dar condiciones de seguridad, dar sentido a esas narrativas, crear condiciones para que los escenarios sean seguros, que sean reparadores, que sean dignificantes. Entonces todo esto implicaba, digamos, estar movilizando permanentemente metodologías, acciones, actividades para cuidar hacia afuera y cuidar hacia adentro.
y ese era el rol de un equipo de profesionales pues, que formábamos parte del equipo del enfoque psicosocial. En el marco del informe como tal, el equipo también participó en la escritura, digamos, ya después de haber recogido los cerca de 30.000 testimonios, pues había que hacer todo un proceso de sistematización de esa información, donde también, digamos, permitiéramos que emerjan esos impactos y poderlos, mirar con mayor claridad en la dimensión que desde también las diferencias territoriales, que se fue una apuesta inicial desde el inicio de la comisión, de esas apuestas territoriales diferenciadas también que tiene el conflicto armado. Entonces, ahí, digamos, también tuvimos un lugar, hubo entrenamientos desde cómo hacer una entrevista, cómo cuidar la escucha, cómo hacer devoluciones, cómo hacer contención emocional, cómo comprender los impactos en clave política y sociopolítica, en fin. Y luego también, digamos, básicamente el enfoque tuvo un lugar importante en la comisión, fue bien acogido por el pleno de los comisionados y asimismo pues por los diferentes equipos, tanto territoriales como nacionales, y fue un enfoque que transversalizó también la mirada en los impactos y en los diferentes documentos o en esa sistematización de información. Acompañamos muchísimas entrevistas, acompañamos los reconocimientos de responsabilidades, las preparaciones que requerían, digamos, tanto las víctimas como los testimoniantes y los responsables, porque también con ellos trabajamos bastante en los procesos de reconocimiento para que cuando se encontraran fueran espacios significantes, en fin. Y está básicamente el enfoque, digamos, aunque está atravesado en varios de los capítulos, especialmente creo que se logró, digamos, posicionar en el capítulo que le llamábamos en ese momento de segundo nivel, que era precisamente el capítulo de hallazgos y recomendaciones, donde aparecen los 11 hallazgos y las recomendaciones que pone la comisión. Y ahí ese capítulo se abre con unas reflexiones en lo que se denominó la Colombia herida. Y la Colombia herida eran como ese reconocimiento, esa ampliación de mirada también, porque yo creo que el enfoque psicosocial permitió esa ampliación de mirada de esos impactos que se han generado en Colombia en varias dimensiones. Entonces queríamos, por ejemplo, comprender qué ha significado la estigmatización, qué ha significado el miedo como un dispositivo de control, cómo esos elementos de estigmatización y miedo y silenciamiento, por ejemplo, constituyeron elementos de control, pero también se derramaron a otras capas sociales generando señalamientos hacia ciertos colectivos o poblaciones que por pensar distinto, por opinar de otra manera, digamos, eran considerados enemigos internos y bueno, generar, digamos, una serie de marcaciones que generan que ciertos sujetos se vuelvan socialmente y políticamente descartables, e incluso humanamente descartables, en fin. Comprender también que, por ejemplo, la normalización de la violencia ha atravesado también la vida colombiana y de los colombianos y colombianas, no porque necesariamente hayamos perdido la sensibilidad frente al dolor o a lo que ha implicado pues, estos 8, bueno, ya en este momento más de 11 millones de víctimas registradas en los registros públicos, sino también qué ha significado eso en las memorias defensivas, en este estado de polarización, de fragmentación de esto que se ha llamado el tejido social, en fin. Y ahí hay algunas reflexiones frente al duelo colectivo, frente a lo que ha implicado, por ejemplo, que ciertos grupos sociales se les haya limitado en ciertos lugares más que en otros, se les haya limitado la expresividad del duelo, porque se prohibía, los grupos armados prohibían rescatar cuerpos, hacerles sepultura de acuerdo a los ritos y tradiciones de los pueblos. También cómo culturalmente se afectaron, digamos, las poblaciones, cómo también ese tránsito, porque hay una gran migración, especialmente en, digamos, el 75% de las víctimas registradas en Colombia están entre el año 1996 y el 2012, digamos, ahí están los picos más grandes. En esos 15 años, digamos, ¿qué le ocurrió al país y políticamente qué fue lo que ocurrió también? Y ahí el enfoque también tiene unos elementos para comprender esa magnitud
de los impactos. No nos interesaba saber, digamos, solamente que, bueno, que tenemos cerca de 8 millones de desplazados, que tenemos, o que el país registra en los últimos 60 años, porque el mandato de la comisión era de 1958 al 2016, cerca de 56.000 secuestrados, personas que estuvieron 10, 12 años o más retenidos, y eso que implica para la vida de ellos, pero también de sus hijos, de sus sistemas familiares, para la memoria colectiva del país. También, digamos, los impactos transgeneracionales. Tal vez estamos en la tercera, incluso cuarta generación de personas que han venido sufriendo los impactos, y ahí hay unos silencios, unas transmisiones generacionales, unas pautas de conducta que han modificado el comportamiento del colombiano y de la colombiana. También, ¿qué ha implicado? Esa es otra pregunta que nos hacíamos desde lo psicosocial, para la sociedad, el perder los referentes de justicia, el que haya hechos como desaparición o como tantos otros, forzada, en los que, digamos, tenemos el 90 y hasta más % de casos sin esclarecer. Entonces, digamos que el enfoque atravesó esos diferentes elementos. Por ejemplo, cómo la desesperanza en determinados momentos y en ciertos territorios más que en otros, y en ciertos grupos poblacionales más que en otros, atrapó la vida colectiva. Son hallazgos que están ahí, que están en el informe de la comisión, y que permiten ampliar esa mirada. También en los encuentros de reconocimiento, donde juntábamos, primero obviamente en paralelo, por un lado víctimas y por otro lado responsables de muchos lugares del país, para, digamos, llegar a un momento en que esas preguntas grandes, no del qué, del cómo pasó, del dónde pasó, porque eso las víctimas lo saben, sino también esas motivaciones, esos elementos subyacentes que están ahí en la narrativa, y que para las víctimas era importante saber. Se propiciaron esos espacios de reconocimiento hasta llegar en un momento preparando excombatientes también y preparando víctimas para en algún momento decir, bueno, esto no es en blanco y negro, este conflicto armado tiene muchos entramados, muchas capas, muchos intereses que se superponen, y ahí el enfoque psicosocial también tenía un aporte que hacer para también evitar que desde el buenismo, digamos, pusiéramos a unos en un lugar y a otros, sabiendo que hay unas líneas rojas en las violaciones a los derechos humanos, pero intentando ver más grande qué es lo que le pasa al país y por qué es que seguimos, digamos, estando inmersos en estos circuitos de violencia. Ahí hay bastantes comprensiones. Yo me podría detener, digamos, en qué ha significado los secretos en las familias, por ejemplo, o cómo se han impactado los sistemas familiares. Todo eso, digamos, está, y tal vez ya con cerca de 6 meses o 7 meses, más creo, 8 meses de haber entregado el informe, tal vez ya la gente ha visto más, ha leído más, tiene más elementos. Hay, por supuesto, que generar discusión, controversia, análisis de esa información, pero lo que la comisión pretendía no era generar una verdad absoluta, sino poner elementos para la discusión y hacer unas recomendaciones para que el Estado y la sociedad logren comprender que hay maneras de transitar hacia un mejor lugar. ¿Cuál? Pues es el que, digamos, el país con sus diferentes actores está construyendo. Pero entendemos la verdad, o entendíamos la verdad, primero como un bien público. Es decir, la sociedad y el Estado tienen que reconocer que la verdad tiene que volverse un bien público, y que ahí hay unos elementos políticos que poner a circular en una mirada más grande. Dos, que la verdad en sí misma es reparadora, es un factor de reparación, es una medida de reparación para las víctimas. Conocer la verdad, digamos, permite en algunos casos, y así nos lo decían las víctimas, cerrar capítulos que estaban abiertos durante muchos años. Permite poner en lo público temas y discusiones pues, que eran necesarios. Y la verdad también con esas recomendaciones pues contribuye a la transición del país, a la comprensión de lo que nos pasa, para que a partir de ahí pensemos en nuevas formas de ver y de pensarnos nuestro ser y estar, digamos, en este país y en el mundo. Entonces, ahí hay unas declaraciones, unas recomendaciones, perdón, en varios temas, en democracia, en participación política, en
en salud, por ejemplo, para la rehabilitación, que es un campo que tal vez a los psicosociales nos interesa, y es ese Plan Nacional de Rehabilitación que está también en el punto 5º del acuerdo y que está pues, pendiente de dinamizarse para que pronto ojalá logremos tener esa herramienta también para como mecanismo de reparación, pero también para la convivencia y la no repetición, que es lo que se busca. Entonces, pues yo creo que esos elementos que se pusieron ahí, que el presidente en su momento, el presidente que en ese momento estaba, digamos, ya electo, que era el presidente Petro, y ahora el presidente pues, de la República, incorporen esas recomendaciones, él lo manifestó así, tanto en el acto de entrega del informe como en el momento mismo de la posesión, cuando se posesionó, mencionó pues que incorporarían las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en el nuevo plan de desarrollo, que es la Carta de Navegación para estos 4 años. Ahí hay elementos que se están incorporando, tanto en construcción de paz, en reparación integral a las víctimas, en consolidación de la democracia, en el tema de la política antidrogas, en superar la impunidad, en la visión de seguridad para la paz, bueno, en fin, esos elementos en la transformación integral de los territorios y en lograr construcción de una cultura de paz. Eso es como los elementos que están ahí. También es interesante en ese capítulo, en otro capítulo, por ejemplo, de Hasta la guerra tiene límites, no mentiras, en el otro que se llama Sufrir la guerra y rehacer la vida, por ejemplo, ahí encuentran en detalle los impactos, los afrontamientos, las formas de resistencia. Ahí están ustedes observando, digamos, cada una de esas columnas es un capítulo, cada capítulo tiene unos links tanto al texto como a la transmedia. La transmedia son los archivos digitales en multimedia y otras formas, digamos, porque quisimos contarlo de diferentes maneras, en donde al abrir un determinado link, la persona no solamente aprecia la descripción narrativa, las categorías analíticas, sino también casos de viva voz. Pues no sé, digamos, también pues invitarles a explorar, ¿no? Yo creo que para juzgar y para tener más elementos de análisis y de conversación pública de la verdad como bien público, como les decía, pues es necesario adentrarse en cada uno de estos capítulos, cada uno va a su lugar de interés y desde ahí hay muchos elementos para movilizar conversaciones que permitan ampliar la mirada. Yo creo que no es cerrarla, sino al contrario, ampliarla para tener elementos de discusión, de análisis y a partir de ahí repensarnos este país que es en últimas hacia lo que apunta la transición, hacia un mejor lugar en donde el miedo no sea el que mande la vida cotidiana, sino que haya otras maneras también de vivir y socializar. Entonces, pues yo dejaría por ahora ahí y simplemente decirles, el enfoque psicosocial no solamente permitió a veces esa mirada, digamos, individualizada o de privatización de los daños, sino ponerlos en discusión del escenario público, que este informe sea un testigo social de lo que les pasó a las víctimas y que a partir de ahí se generen estas conversaciones, pero que logren ojalá preguntas grandes frente a la convivencia y a la no repetición, porque lamentablemente, digamos, hemos sido, y nuestra generación, y la anterior, y esta que está teniéndose, pues, una historia muy, muy compleja de sufrimiento acumulado. Invitarles a leer, yo no alcanzo aquí a decirles todo lo que hay ahí, pero son comprensiones que permiten ampliar la mirada. Eso dejaría por ahora hasta ahí. Muchísimas gracias, doctora Gloria, por ayudarnos a comprender todo lo que implicó este enfoque y abordaje psicosocial, todas las reflexiones que nos deja usted desde ese enfoque, lo que ha significado la estigmatización, el miedo, el silenciamiento, la normalización de la violencia, las dificultades del manejo del duelo por todos los hechos presentados, las pautas de conducta de tantos años de guerra, ¿sí? Perder los referentes de justicia con el tema de la desaparición forzada, la desesperanza que ha traído a la vida colectiva, ¿sí? Y ese llamado que nos hace pues la Comisión de la Verdad a decirnos que la verdad debe volverse un bien público, que conocer la verdad permite pues cerrar capítulos tan dolorosos. Muchas gracias
doctora Gloria, por toda su presentación. Voy a permitirle dar paso al maestro Carlos Arango. Me permito decirle maestro porque es nuestro maestro de maestros, es una figura representativa en el país para la psicología comunitaria. Muchísimas gracias por permitirnos escucharlo y adelante, maestro Carlos. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Es un placer estar aquí, saludarlos a todos. Sí, a Gloria Guerrero, muy agradecido por la presentación, la introducción que acaba de hacer, a Juliet Salazar y a todas las personas del Colegio de Psicólogos y a todos los que nos están escuchando en este momento. Entonces, bueno, yo voy a proceder a presentar algunas reflexiones que me han suscitado la realización de este encuentro. En primer lugar, siguiente diapositiva, siguiente lámina. Bueno, en primer lugar, yo quiero comentarles a ustedes cómo fue que se nos ocurrió realizar este encuentro. En el año pasado nosotros estuvimos impulsando a través de la Red Colombiana de Psicología Comunitaria una serie de reflexiones con los estudiantes de psicología de algunos cursos, en particular con la Universidad Católica de Pereira, en la especialización en Psicología Social y Comunitaria. Realizamos un trabajo investigativo sobre lo que era la situación de la psicología comunitaria en el eje cafetero. A partir de esa investigación que hicimos con los estudiantes, convocamos al nodo regional del eje cafetero a discutir la situación de la psicología comunitaria en el eje cafetero y en Colombia. De ahí con la participación de Colsic y personas del eje cafetero que estaban en esa reunión, surgió la idea de crear el campo de psicología comunitaria en Colsic. ¿Sí? Yo llevé esta inquietud de crear el campo de psicología comunitaria en Colsic, lo llevé al grupo motor de la Red Colombiana de Psicología Comunitaria, y allí se armó un interesante debate en el sentido de que se planteaba, bueno, vamos a crear un nuevo campo en el Colegio de Psicólogos para que nos atomicemos más dentro del gremio profesional, o más bien vamos a promover una formación integral del psicólogo y que todos los psicólogos efectivamente podamos entrar en una serie de conversaciones de lo que es la formación básica del psicólogo. Entonces, en ese contexto de la relación entre la Red Colombiana de Psicología Comunitaria y Colsic, fue que surgió la idea de buscar una manera de encontrarnos los miembros de la red con los miembros de Colsic, que muchos de ellos somos los mismos, y entrar y poder conversar, poder unir estas dos redes, estos dos grupos de profesionales y poder conversar. La siguiente. Entonces, con Rosita Suárez, que hace parte de la red, pues estaba pendiente la socialización del libro de Psicología Social en Colombia, Teorías, Aprendizajes y Experiencias desde el Campo, un libro pues realizado entre Miriam Ocampo, Rosa Suárez y otros autores. Yo tuve la oportunidad de participar también en esta publicación. Entonces se creó la circunstancia de socializar la presentación de este libro, y entonces en esa experiencia de socializar la presentación de este libro, se nos ocurrió, la siguiente por favor, se nos ocurrió crear una situación en la conversación de cuál es el papel que la psicología social y comunitaria juega con relación a lo que está sucediendo en el país, y invitar a Colsic a que realicemos un encuentro nacional alrededor de la discusión de el informe de la Comisión de la Verdad. Entonces es en este contexto de, aprovechando la circunstancia de la publicación de estos dos libros, que surge la iniciativa, y finalmente invitamos a Colsic. Colsic acoge nuestra propuesta y finalmente logramos hacer este encuentro donde empezamos a hablar sobre el informe de la Comisión de la Verdad, y me invitan en primera instancia a realizar una reflexión sobre el tema. La siguiente.
Entonces, ya nos encontramos, devuélvete por favor a la anterior. Vamos a, devuélvete un momentico, eso. El informe de la Comisión de la Verdad, pues realmente es una obra monumental que muy difícilmente podemos afirmar que la hemos leído completamente y que estamos y que vamos a presentar una reflexión suficiente o suficientemente informada sobre lo que plantea el informe, porque es una obra monumental. Lo que yo he realizado es revisar algunos testimonios, revisar las recomendaciones, revisar algunos aspectos del informe final. Nunca terminé de leerlo completamente, pero creo que salieron las suficientes reflexiones como para aportar, como para empezar a abrir la discusión desde la psicología sobre lo que nos plantea este informe. Ahora sí, la siguiente. Entonces, lo primero que yo quisiera decir es que me llevo una gran sorpresa al revisar el informe porque me puse a buscar qué era lo que en el informe de la Comisión de la Verdad se estaba entendiendo por lo psicosocial. Y yo sí quisiera decir que es la primera vez que yo encuentro en una publicación del Estado colombiano que se presenta con claridad qué se entiende por el enfoque psicosocial. En todos los otros documentos, en todos los otros, en los trabajos sobre salud mental, en el PAPSIBI, etcétera, encuentro que hay unas falencias muy grandes en el sentido de plantear qué se entiende por lo psicosocial, y aquí encuentro por primera vez que se plantea con mucha claridad qué se está entendiendo por lo psicosocial. Entonces, esa claridad que se presenta en el informe de la Comisión de la Verdad no lo encontramos ni siquiera en el concepto técnico sobre lo psicosocial que publicó Colsic. Para emitir ese concepto técnico aportamos muchas informaciones a Colsic y no logramos hacer una concertación que recogiera un concepto por lo menos discutido, consensuado de lo que se entiende por lo psicosocial. Entonces, en el informe de la Comisión de la Verdad, en la cartilla número 17, que se llama Los Caminos de la Escucha, cartilla número 12, se plantea lo siguiente. El enfoque psicosocial es una aproximación compleja y multidimensional a la experiencia humana y social, que entiende no solo las conexiones y significados que circulan entre los sujetos, sino entre sujetos e instituciones, medio ambiente y todos los elementos que configuran su contexto. Yo creo que es la primera vez que veo en un documento público del Estado colombiano que se centra en que son las conexiones o las relaciones entre las personas y los significados que circulan entre los sujetos, lo esencial de lo que se considera el enfoque psicosocial. Entonces se habla del sujeto en contexto, el sujeto en relación con otros sujetos y el sujeto en relación con las instituciones, con el medio ambiente y con todos los elementos que configuran el contexto. Es decir, es un enfoque relacional donde tienen que ver los actores, las relaciones y, digamos, las interacciones en general. Esto es lo específico de lo psicosocial y por eso quiero felicitar a todo el equipo de los comisionados que realizaron esta investigación, porque obviamente este es un enfoque consensuado entre ellos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, igualmente, en esa misma cartilla se plantea que el enfoque psicosocial se centra en las relaciones que se tejen entre el individuo y la sociedad, con el fin de entender diversas problemáticas sociales de manera sistémica y desde un abordaje ético-político. ¿Sí? Yo creo que aquí lo relevante que me parece es que sea de manera sistémica, ¿sí? El abordaje ético-político ya corresponde más a el énfasis que se le ha venido dando en Colombia. Digamos, siempre que se refieren al enfoque psicosocial, se refieren a lo ético, a lo político, al acompañamiento, al contexto, etcétera, pero dejan por fuera las relaciones, los significados y el enfoque sistémico propiamente dicho. Aquí lo reconocen de una manera explícita y por eso quiero hacer tanto énfasis
en la importancia de que se reconozca qué es lo específico del enfoque psicosocial, y no vamos pues a mencionar autores, pero hay muchas teorías que trabajan en esta perspectiva. El siguiente. Bueno, entonces, en esta dirección, pues los comisionados de la Comisión de la Verdad hacen mucho énfasis en el tema de la escucha, ¿sí? Una escucha orientada al reconocimiento de la dignidad de las personas, al esclarecimiento de la situación, ¿sí? Y me parece que alrededor de esto se permite tejer el clima. Ahí sí podemos hablar el clima psicosocial, un clima relacional que es favorable a la emergencia de la verdad y a las posibilidades de avanzar en una dirección de esclarecimiento. La siguiente. Bueno, entonces, lo que correspondería entonces en este momento es mirar cómo en el informe se aplicó el enfoque psicosocial, y yo diría básicamente encuentro dos elementos importantes. Uno es la caracterización de las personas que participaron en la investigación. Ese sería un grupo. Y el otro grupo que considero que es relevante aquí es cómo a partir del esclarecimiento de la verdad con este grupo de personas se hace una interpretación de la manera como estas personas se están relacionando con el otro grupo. Y el otro grupo son las personas que no participaron en ese proceso del esclarecimiento de la verdad, el público en general, el resto de la población colombiana, a quienes se dirigen los comisionados de la verdad para hacer un llamado general de qué es lo que está pasando en este país. Entonces, allí se describe una situación de conflicto social, pero en el análisis y las recomendaciones que hacen se muestra que ese conflicto social no se reduce a las personas que participaron en la investigación, sino que toda la población colombiana que habita ese territorio y toda la población colombiana que está por fuera del territorio, ¿sí? Estamos atrapados en una dinámica conflictiva, en una dinámica que se ha mantenido a lo largo de por lo menos 50 años, por no hablar del resto de la historia nacional, y una dinámica que es necesario recrear, explicitar, entender, descodificar y transformar. Entonces, para hacer una caracterización un poco de esto, se me ocurrió acudir a una imagen que yo tenía ahí, que tenemos dos mapas de Colombia. Uno que habla sobre el problema de la convivencia en Colombia, pues digamos aquí, y con dos lecturas. Una primera lectura que aparece a la izquierda, que es que nos muestra en color marrón los sitios donde se encuentran las poblaciones afrocolombianas, y en color lila, morado lila, los sitios donde se encuentran los grupos indígenas de Colombia, en la parte izquierda. Esas en líneas generales son zonas tremendamente afectadas por el conflicto social que se recoge en el informe de la Comisión de la Verdad. Pero si miramos el mapa que se coloca en el lado de la derecha, es el mapa de los resultados de la votación al plebiscito para el acuerdo o rechazo del el acuerdo de paz. Y allí nos muestra en color verde los departamentos donde ganó el sí, con un 49,78%, y los sectores de la población donde ganó el no, con un 50,21%. Es decir, yo pienso que estos no son datos que salen del informe de la Comisión de la Verdad, pero que nos permiten corroborar cómo las interpretaciones que ellos están haciendo se corresponden en términos de contextos, de territorios, ¿sí? Y nos permiten mirar, digamos, la dimensión de la problemática que nosotros tenemos que afrontar como psicólogos sociales o como psicólogos comunitarios o psicólogos en general, y es poder, cómo vamos a llegar a toda esta población colombiana que no ha participado en el proceso de esclarecimiento de la verdad, que hace parte de una dinámica conflictiva que mantiene
recicla el conflicto social y que necesitamos desentrañar efectivamente lo que allí está aconteciendo. La siguiente, por favor. Entonces, el padre de Roux, como uno de los coordinadores o directores que encabezan el equipo de investigación, al hacer la presentación del informe, nos dice, ¿cómo es posible que hayamos permitido que esto sucediera y que lo sigamos permitiendo? Es decir, yo creo que esta es una pregunta fundamental, porque fíjese que allí está, en la manera como elabora la pregunta, está hablando desde un grupo hacia otro grupo más amplio, que sería toda la población colombiana, y hablando de una manera de cómo se están viviendo las relaciones entre un contexto y el otro contexto, ¿sí? Desde un contexto se le pregunta al otro contexto, ¿cómo es posible que hayamos permitido que esto sucediera y que lo sigamos permitiendo? Digamos que de alguna manera ese es el gran reto que nos está planteando este informe. Siguiente. Bueno, entonces voy a retomar lo que es la principal recomendación del informe de la Comisión de la Verdad y lo presento de una manera desglosada. Él dice que la principal recomendación es que se requiere construir un consenso como sociedad. Fíjese, hay que pensar la sociedad como una totalidad. Ese es un principio psicosocial, hay que pensar la sociedad como una totalidad o cualquier contexto relacional mirarlo como una totalidad, ¿sí? Necesitamos un consenso como sociedad sobre las transformaciones necesarias para superar los factores que han facilitado la persistencia del conflicto y también evitar que pueda llegar a repetirse. Entonces, yo aquí resaltaría esos tres elementos. Uno, mirar la sociedad como una totalidad. Dos, reconocer el tipo de conflictividad que hay en las relaciones entre los colombianos, ¿sí? Reconocerlo y poder hablar de eso efectivamente y buscar la manera entonces de evitar que pueda llegar a repetirse. Esa sería como para mí la principal recomendación que encuentro en el informe. El siguiente. Bueno, entonces, otro de los problemas, porque hay muchas recomendaciones, pero solamente me centré en estos dos puntos. Uno, el reconocimiento del problema general y otro, el reconocimiento de lo que está ocurriendo en las relaciones entre las personas en Colombia. El primer elemento dice que el encuentro entre diferentes es una experiencia nueva en Colombia, ¿sí? De alguna manera, la motivación nuestra para que haya un diálogo entre la Red Colombiana de Psicología Comunitaria y Colsic es efectivamente promover relaciones de encuentro, de reconocimiento mutuo, de discusión, etcétera, porque normalmente, y también como lo dice aquí el texto, no se habla con el otro lado. Unas personas no se hablan con el otro lado. Algunas personas, al escuchar la invitación a este evento, dicen, ay, no, es que yo no quiero entrar en una discusión donde esté el Colegio de Psicólogos, por ejemplo. Lo escuché de algunas personas, ¿no? Ese es precisamente el meollo del asunto que tenemos los colombianos, que hemos creado una dinámica donde no queremos dialogar con el otro. Siguiente, por favor. Entonces, otra manera como se formuló en el informe de la Comisión de la Verdad, este tema es, en Colombia durante generaciones se ha aprendido a no hablar, a no expresar lo que se piensa, porque no se sabe cuál es la reacción del otro, debido al frecuente riesgo de estigmatización por el hecho de pensar diferente o tener otras posiciones políticas. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces, del desacuerdo se pasa fácilmente a la descalificación y esa es la antesala al desprecio por el otro. ¿Sí? Y finalmente el otro se convirtió en un enemigo para eliminar y no en un adversario con el cual hay que dialogar o negociar. Entonces, de alguna manera, estas frases que seleccioné sobre el problema del reconocimiento del otro, reconocer al otro como diferente
o a la otra, ¿sí? Muestran, digamos, el problema relacional que atraviesa el conflicto social o el conflicto cultural que tenemos aquí en Colombia, y digamos que creo que sería muy importante insistir en que una vez que está reconocido este problema, que podamos trabajar efectivamente este problema a partir de una intervención entre nosotros los psicólogos mismos. ¿Cómo vamos a pensar el trabajo con el resto de la sociedad y entre nosotros como psicólogos? Siguiente. Bueno, entonces ya pasamos a hablar de la situación de la psicología en este contexto. Entonces, de alguna manera, nosotros podemos decir, en líneas generales, el gremio de psicólogos no ha participado en la investigación sobre el esclarecimiento de la verdad. Solamente unos pocos psicólogos, ¿sí? Gloria, Diana Brito, etcétera, han participado. Hay un equipo psicosocial que ha participado en la investigación sobre el informe de la Comisión de la Verdad, pero los demás psicólogos no hemos participado en ese proceso. Los demás psicólogos no hemos escuchado a las víctimas, no nos hemos metido en el meollo de la problemática, etcétera, sino que para nosotros la información sobre el conflicto es una información mediada por los medios de comunicación, mediada por los programas de radio, de televisión, por la prensa, por las discusiones que se dan en las redes sociales, etcétera, y de alguna manera tenemos una imagen distorsionada de lo que allí sucede, ¿sí? Y el otro problema es que así como gran parte de la población colombiana no conoce o no quiere enterarse de lo que es el informe de la Comisión de la Verdad, de la misma forma sucede en el contexto de la psicología, ¿sí? Entonces aquí planteamos que el gremio psicológico no está exento de vivir en su interior las dinámicas relacionales que se esperan resolver en el contexto más amplio de la sociedad en general. Sería la primera invitación a que miráramos nuestra propia situación, y pienso que debemos en primera instancia reconocer que hacemos parte de este país, que habitamos en el mismo territorio y que las maneras como las dinámicas relacionales relativas al dogmatismo, la intolerancia, la discriminación, la no aceptación de lo diferente nos atraviesa como gremio y hacen parte de la estructura de nuestras redes e instituciones. Entonces, aquí yo hago referencia fundamentalmente a la escritura de un artículo que yo publiqué desde el año 2006 y hay una nueva versión en el año 2019, que es el texto de la historia de la psicología comunitaria en Colombia, donde yo describo que pareciera que la historia de la psicología no tuviera que ver con la historia del país, ¿no? Contaba yo, digamos, como una de las anécdotas, bueno, que quiero contarles, es que cuando yo estaba escribiendo ese artículo, tuve la oportunidad de encontrarme con algunas psicólogas de la primera promoción de psicólogas de la Universidad Nacional, que en el año 1948 empezaron a estudiar psicología, el mismo año que empezó la psicología en Colombia, el mismo año en que asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán, y el mismo año en que empezó la violencia en Colombia. Entonces yo le preguntaba a ellas cómo se discutía en la formación como psicólogos el fenómeno de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y de la violencia en Colombia, y la respuesta que ellas me dieron es que esas cosas no se pueden hablar dentro de la universidad, dentro del programa de formación. Entonces, para no extenderme mucho, simplemente quisiera generalizar en el sentido de que en líneas generales el gremio psicológico y la formación en los procesos de psicología ha estado dándole la espalda a los problemas del contexto social, a los problemas históricos, a los problemas de la conflictividad que hay en el país, y eso lo hemos vivido directamente en todas las luchas, las resistencias
por parte del gremio psicológico para el desarrollo de la misma psicología comunitaria en Colombia. Yo escribí un artículo donde hablaba que la relación con la psicología hegemónica y la psicología comunitaria era una relación de invisibilización de la psicología comunitaria en Colombia, y creo que de alguna manera esa relación de no reconocer al otro, de no validar al otro, etcétera, se mantiene. Entonces yo quisiera hilar delgadito un poco por ese lado, en el sentido de que ya hemos avanzado bastante en el país para que busquemos la manera de transformar esa dinámica. Yo invitaría a las personas a leerse este texto, donde se propone efectivamente que en la formación básica del psicólogo en general, la formación básica del psicólogo, se incluya una sólida formación en psicología comunitaria, porque los psicólogos recién egresados son los que salen a hacer atención psicosocial y no han escuchado ese término a lo largo de su carrera, con algunas excepciones de algunas universidades, pero en líneas generales no tienen ni idea de qué se trata la atención psicosocial. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, en el contexto psicológico, digamos, desde el año 2014 convocamos a la conformación de la Red Colombiana de Psicología Comunitaria y propusimos la estrategia de la Expedición Psicosocial Colombiana como una estrategia para tratar de enfrentar o de conocer o analizar la problemática colombiana. La siguiente. Entonces, la convocatoria que hicimos a la conformación de la red era con esta pregunta: ¿cómo interpretamos el problema de la construcción psicosocial de un proyecto concertado de nación que tenga en cuenta las realidades locales y regionales que hacen parte de los contextos comunitarios, atravesados o no por el conflicto armado? Esta fue la pregunta a través de la cual convocamos a la conformación de la red. En 8 días teníamos 80 personas inscritas, en 15 días teníamos 150, en este momento tenemos aproximadamente 500 psicólogos inscritos en la Red Colombiana de Psicología Comunitaria, pero tendríamos que hacerle seguimiento a qué pasó con esta pregunta, ¿sí? Y lo que pasó con esta pregunta es que el primer interrogante que se planteó al interior de la red y que sigue siendo planteado es: ¿qué diablos es eso de lo psicosocial? Lo psicosocial no debería ir allí. Lo psicosocial tiene muchas interpretaciones diferentes, y eso pues dio lugar a toda una discusión al interior de la red a la necesidad de aclarar lo psicosocial. Este tema de la necesidad de aclarar lo psicosocial posteriormente era una necesidad sentida en los diversos funcionarios públicos, y el Departamento Nacional de Planeación le solicitó a Colsic que emitiera un concepto técnico sobre qué era lo psicosocial. Yo creo que esto es muy importante porque esa invitación la publicamos al interior de la red. Yo elaboré una carta con una serie de recomendaciones y de bibliografía para que se tuviera en cuenta en Colsic. Mandamos esa carta a Colsic. Posteriormente salió el concepto técnico de Colsic, donde no se reconoció ninguna de las reflexiones y ninguna de las bibliografías que se plantearon allí, y nos quedamos con un concepto de lo psicosocial que no reconoce todas las diversas dimensiones y riquezas que puede tener el concepto psicosocial. Es ahí donde decimos: estamos en unas relaciones entre el gremio profesional, donde no se reconoce lo diferente, ni siquiera se abre un debate y mucho menos se hace una concertación. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, en este recorrido dentro de la Expedición Psicosocial Colombiana y de la red, convocamos finalmente a discutir, realizamos una investigación sobre el estado del conocimiento de la psicología comunitaria en Colombia, y discutimos y convocamos a un encuentro taller nacional de psicología comunitaria que se llamó Psicología Comunitaria y Realidad Colombiana. Fue un encuentro realizado en Bogotá con participación de la Universidad del Valle, de la Universidad Cooperativa de Colombia y de la UNAD,
y donde hubo más de 250 participantes en ese evento, y efectivamente de ahí salieron una serie de recomendaciones que curiosamente se identifican mucho con algunas recomendaciones que aparecen en el informe de la Comisión de la Verdad. Siguiente, por favor. Entonces, en esas recomendaciones, esta es una construcción ya colectiva, se plantearon cinco temas fundamentales. Uno, preguntarnos cuál es el lugar del psicólogo comunitario en la dimensión relacional de la realidad, que tiene que ver con la necesidad de esclarecer el concepto de lo psicosocial, ¿sí? La necesidad de que el psicólogo comunitario esté situado en contextos territoriales específicos, o sea, que trabaje con contextos históricos, con contextos que hacen parte de la realidad y no con problemas abstractos solamente teóricos. Que se haga un énfasis en la formación necesaria del psicólogo comunitario. Yo aquí lo haría extensivo, la formación necesaria la formación básica del psicólogo, que incluya en la formación básica del psicólogo la formación en lo psicosocial, que como mínimo tenga claridad sobre lo que es el enfoque comunitario y sobre lo que es una estrategia básica de intervención o de trabajo con un sector de la comunidad. Se le puede seguir la pista al informe de la Comisión de la Verdad, porque ahí ya nos está mostrando efectivamente cómo ellos trabajan con la comunidad. El otro elemento es desarrollar estrategias de trabajo en red. Lo que se está proponiendo es hacer investigación en red. Y el siguiente, por favor, siguiente diapositiva, es cómo con ese grupo de psicólogos comunitarios nos acercamos al entendimiento del contexto colombiano y planteamos al principio pensar globalmente y actuar localmente, la importancia de rescatar la memoria nacional, que ya lo está haciendo los comisionados por la verdad, la implementación de los acuerdos de paz, que también es una recomendación que se hace en el acuerdo, y se privilegian 3 rutas de trabajo, que eso fue lo que dio la discusión colectiva. Reconocer lo rural, que debe ser asumido como eje de transformación social y la construcción de la paz en Colombia, ¿sí? Hacer una crítica de deshumanización del trabajo en psicología y reconocer a los depositarios de la violencia del conflicto armado, siendo el campesino o habitante rural y las comunidades indígenas los principales afectados. Esto se reconoce básicamente en el informe de la Comisión de la Verdad en términos del reconocimiento de las víctimas y de cuál es el tipo de víctimas que tenemos y cómo están afectados en este sentido. Siguiente. Bueno, y mencionar pues que yo he venido trabajando el problema de la psicología comunitaria de la convivencia, que el informe de la Comisión de la Verdad dice que el problema de la convivencia es un problema que ha tenido muchos descalabros, muchas dificultades para poder trabajar los procesos de convivencia, y que tenemos ya una serie de investigaciones para aportar en ese sentido, donde recogí solamente una frase que aparece en este libro que dice: el problema de la violencia en Colombia puede ser interpretado desde esta perspectiva como la concreción de un círculo vicioso transmitido de generación en generación y reproducido institucionalmente, que se constituye en el caldo de cultivo de personas frustradas y resentidas con la sociedad, que van a engrosar las filas del conflicto social. Digamos, este trabajo que yo he venido realizando en la convivencia, pues hay toda una metodología de trabajo que se llama la artesanía de la vida cotidiana, y hay una serie de propuestas que es que tenemos que transformar la cultura, y para transformar la cultura debemos transformar objetivamente los ciclos de la vida cotidiana, sobre todo los que tienen que ver con el ciclo cultural, ¿no? Donde se reproducen todos estos imaginarios. Entonces, el planteamiento que yo quiero hacer es que se ha desarrollado un trabajo en este sentido, pero que ese trabajo se queda en el silencio, como sucede con muchas otras publicaciones en psicología comunitaria. La siguiente. Entonces, cuando hicimos la investigación sobre el estado de conocimiento en la psicología comunitaria, efectivamente, hicimos reconocimiento, visibilizamos los diferentes desarrollos o publicaciones
que se han hecho en psicología comunitaria y sacamos una conclusión que dice: la psicología comunitaria colombiana sigue siendo un campo de gestación donde se identifican varios lobos solitarios que desarrollan una labor excepcional en relación con sus pares. Discusiones necesarias tales como el problema de la interdisciplinaridad se quedan enclaustradas en la autorreflexión de los autores sin que se revierta en una discusión pública o un posicionamiento de la comunidad científica. En este sentido, yo quiero hacer un llamado amplio al Colegio de Psicólogos, a ASCO-FAPSI, a la red de psicología social crítica, a la red de psicología política, a que busquemos crear los escenarios donde efectivamente se discutan estas publicaciones. Es decir, yo hasta el momento no he conocido una retroalimentación crítica, constructiva o siquiera destructiva de mi texto sobre psicología comunitaria de la convivencia. Pero tenemos este libro publicado en el 2019 sobre la psicología comunitaria en Colombia y hasta el momento no hemos recibido ninguna retroalimentación por parte del Colegio de Psicólogos, por parte de un grupo de investigadores, etcétera. Es decir, en el contexto de la producción psicológica sobre esta serie de cosas hay un silencio absoluto. No tenemos la práctica del reconocimiento del pensamiento del otro y mucho menos la práctica de la interpelación, de la discusión, de la crítica, ¿sí? Por miedo a que si se hace una crítica seamos descalificados por el otro y que el otro nos vaya a considerar su enemigo. Es decir, son cosas que hacen parte de la vida cotidiana y no necesariamente del conflicto armado, y que creo que dentro del gremio psicológico tenemos que centrarnos efectivamente en crear esos espacios para construir la pluralidad entre nosotros mismos. La siguiente. Bueno, entonces, para finalizar, simplemente en esta línea de trabajo, ¿sí? Manifestar, ¿sí? Primero, reconocer en dónde nos encontramos los profesionales. Los profesionales no nos encontramos trabajando directamente con el conflicto armado, sino que nos encontramos trabajando, muchos de ellos en formación docente, de formación de psicólogos, en pregrado, en posgrado. Otros trabajando en los centros de salud, otros trabajando en contextos escolares, otros trabajando en programas institucionales. Y la pregunta, una pregunta fundamental aquí que hace el informe de la Comisión de la Verdad es: ¿qué es lo que está pasando con las instituciones colombianas que han sido partícipes de la dinámica del conflicto y que no están revisando cuál es su función institucional? ¿Sí? Entonces, la pregunta es cómo estas instituciones se relacionan con el contexto y cómo nosotros como profesionales que trabajamos dentro de las instituciones no sabemos gestionar el cuestionamiento de cuál es la función social de las instituciones en el contexto de la problemática que acontece en Colombia. Entonces, la pregunta básica que yo hago es: ¿se reconoce el enfoque comunitario en las instituciones? Digamos, yo pienso que una reflexión importante que se debe hacer en este momento es la reflexión sobre el rol del psicólogo y en el concreto el rol del psicólogo comunitario, que explicitemos en qué consiste el rol del psicólogo comunitario, que es efectivamente lo que han hecho los comisionarios de la verdad: escuchar, esclarecer las situaciones y dar un pasito más allá, convocar a la participación de las personas para la resolución de un problema que es caracterizado y analizado por todos los participantes. Entonces, el principal llamado que hago es en ese sentido, de que en todos los sitios donde nosotros trabajemos, desde nuestro lugar de trabajo, no tenemos que irnos a trabajar con las víctimas directamente, desde nuestro lugar de trabajo identifiquemos cómo podemos transformar esta realidad. Entonces, la principal propuesta en el encuentro del Congreso de Psicología Comunitaria de la UNAD en Villa de Leyva, me decían: ¿cuál es el reto que tenemos los psicólogos sociales y comunitarios en este momento? Yo digo, decía en ese momento, el principal reto que tenemos es el de construir la paz total
al interior del gremio psicológico. Que empecemos a conversar y a dialogar entre enfoques diferentes, entre campos diferentes, y podamos crear situaciones donde efectivamente podamos hablar, dialogar, discutir, sin considerarnos enemigos los unos a los otros. Entonces yo quiero invitarlos a todos a que construyamos la paz total al interior del gremio de la psicología, y estamos a la expectativa de que nos brinden un espacio en el Congreso Colombiano de Psicología, donde esperaríamos que participara algún representante de Colsic, algún representante de ASCO-FAUCI, un representante de la red colombiana, de la red de psicología social crítica, un representante de la red de psicología política y 2 representantes de la red colombiana de psicología comunitaria, para hacer un panel entre 6 personas sobre este tema. Ojalá nos den ese espacio, pero mientras tanto nos unamos todos en la dirección de construir la paz total entre los psicólogos. Muchas gracias y muy amables. Abrimos la discusión. Muchísimas gracias, maestro Carlos, por todas las reflexiones que nos ha hecho, por todo el recorrido que hizo a partir de las reflexiones que hizo la doctora Gloria, sobre la revisión que hizo usted de varios de los apartados del informe de la Comisión de la Verdad. La doctora Gloria justamente nos hablaba de lo que busca la comisión, y que es la transformación de esos factores de persistencia, ¿sí? Y el doctor Carlos también nos decía sobre esa necesidad de transformación de factores de persistencia desde las instituciones y desde los lugares en los que estamos los psicólogos. Me gustaría, antes de contarles algunos comentarios y reflexiones que hay en el chat, me gustaría, doctora Gloria, si usted tiene reflexiones sobre lo que nos comenta el doctor Carlos, que usted quisiera hacer en este momento. No, pues lo primero es valorar, digamos, los comentarios y toda la trayectoria, la línea de tiempo que nos comparte Carlos en relación con lo que han sido las contribuciones, los aportes, y también la construcción de este cuerpo conceptual que, digamos, va sabiendo a Colombia, que desde lo psicosocial también le estamos poniendo un perfume colombiano, y eso ha pasado por discusiones, se ha nutrido de la academia, de las discusiones de los diferentes profesionales. Este cuerpo conceptual pues no solamente viene de Centroamérica, de los aprendizajes de Suramérica, o de los conflictos en otros lugares del mundo, o o dictaduras en otros lugares, y pues digamos lo que a partir de esos escenarios no tan gratos, digamos, hemos podido comprender de la realidad humana y de la experiencia humana en el marco de las violaciones a los derechos humanos, o las infracciones al VIH, o los conflictos sociopolíticos que han existido. Entonces, pues valoramos mucho que Carlos, digamos, desde su gran experticia y su trayectoria también, pues reconozca que la comisión intentó poner en un lugar, no solamente a conversar lo psico desde lo individual, pero en esa relación con esos contextos y esas realidades sociopolíticas que atraviesan la vida de los colombianos y las colombianas, y que lo vea claramente, digamos, como una apuesta que se materializó en el ejercicio del mandato que terminamos en agosto del año pasado. Entonces, pues lo valoro, y estoy seguro de que mis colegas, quienes formaron parte del equipo y de los diferentes equipos, pues lo sabrán apreciar en igual medida. Creo que pues fue un intento serio, responsable, sosegado. Obviamente no está exento de críticas, de cuestionamientos, pero de eso se trata también. Es que la conversación colombiana tiene que permitirse, en los temas sociales, permitirse el debate, permitirse la controversia, permitirse el disenso, sin destruir, y eso es lo que queremos, poner ahí unos elementos para el análisis y la reflexión, y ampliar esas preguntas. Nosotros decíamos, es que nosotras
como parte del equipo, tenemos que hacer preguntas incómodas para que de alguna manera nos movamos un poco del lugar y empecemos a comprender más grande esto que nos ha pasado, porque no se trata de solamente, digamos, mirar como siempre se ha mirado, sino poner desde la perspectiva crítica, y no por el hecho de ser social todo es crítico ni todo lo crítico es social. Entonces también poner desde esa perspectiva estas miradas de lo relacional, de lo intrapsíquico en conversación con lo intersubjetivo, con los contextos, con las realidades diferenciadas, interseccionadas, de lo indígena, lo afro, lo gitano, lo campesino, las realidades de las mujeres, de los jóvenes, en fin. Entonces, creemos que digamos, la psicología, que no es la aséptica, la de bata blanca, que también es importante, porque aquí tampoco podemos entrar en descalificaciones de que no necesitamos buenos clínicos que sepan atender los impactos, los traumas, las afectaciones individuales del conflicto armado, pero no perder de vista que esa persona que acude a buscar nuestro apoyo o en esos colectivos en los que trabajamos, están atravesados por esas realidades sociohistóricas, pues que hacen que emerjan esas otras problemáticas ya, digamos, más relacionadas con las alteraciones mentales y bueno, este otro tipo de cosas que también son importantes, pero que se nutren, se complementan y tienen que mirarse de manera dialéctica. Lo otro, digamos, que plantea Carlos, yo siento que cada vez más, especialmente, digamos, desde el abordaje de diferentes programas o propuestas institucionales, hay un mayor número de profesionales que se van acercando, aproximando a esto de lo psicosocial, entendido de diferentes maneras todavía, pues porque este campo seguirá fortaleciéndose, nutriéndose, en fin. Sin embargo, sí creemos que hace falta una mayor profundización, un mayor, desde las universidades, desde los colectivos que agremian a los profesionales, incluso no solo desde la psicología, porque si algo entendimos también es que digamos, lo psicosocial se construye con ladrillos de otras ciencias y ahí tenemos que asomarnos a esas otras disciplinas, asomarnos a esos conocimientos que han generado esas otras disciplinas. Tomamos desde lo psicosocial, desde la ciencia política, desde la antropología, desde la economía, desde el derecho, esos conocimientos y fortalecerlos en la academia, pues nos hace falta. Y sobre todo en esos territorios, tal vez el centro sigue siendo el lugar de discusión para mirar desde el centro eso que a la periferia le pasa, en términos de los impactos y los afrontamientos, pero la periferia misma, los sujetos que han sido o hemos sido, porque yo también vengo del suroccidente, mayormente impactados por el conflicto armado, también nos miremos y pongamos en discusión eso que nos atraviesa en nuestra realidad cotidiana. Yo, por ejemplo, vengo de un departamento de frontera y agregarle, por ejemplo, al conflicto armado la categoría de frontera, de ser sujeto de frontera, tiene otros elementos, por ejemplo, ahí para comprender lo psicosocial, que desbordan, por supuesto, la mirada individual o intrasubjetiva. Entonces creo que escenarios como este, donde quisiéramos, por supuesto, que haya mayor participación, nosotros, digamos, con estos temas que son complejos, que traslapan tantas capas de conocimiento, pues necesitan también buenos ejercicios de socialización, de llegar cada vez a más actores sociales, más que competimos, digamos, con las redes, la velocidad, la gente no tiene el tiempo para leer. Por eso les decía, en el informe tal vez ir al punto que les interesa y desde ahí generar una esquina de discusión para estos temas. Entonces, pues yo creo que lo que ha planteado Carlos es una invitación también a que estos temas que los vemos como a nivel macro social, los miremos también al interior de nuestras propias agremiaciones, donde también la descalificación, la estigmatización, la mirada no tanto crítica, que esta es bienvenida, sino destructiva de la opinión contraria, pues nos permitan generar conversaciones realmente que cada vez vayan posicionando la construcción de conocimiento
de lo psicosocial en Colombia, pero también estamos siendo mirados por el mundo. Entonces, reconocernos así, saber que aquí hay una materia prima, digamos, por poner algún término, que también está poniendo insumos para el conocimiento universal de lo psicosocial, para el conocimiento latinoamericano. El informe de la Comisión de la Verdad lo está viendo el mundo, no solamente Colombia. Y ahí hay unos aportes, unos elementos para que en la academia ojalá se discuta, se mire, se tensionen los conceptos, se generen conversaciones con esas preguntas incómodas. Y yo creo que esa es la invitación, porque la única manera de transitar hacia un mejor lugar es también cuando se van incorporando esas diferentes miradas y vamos entre todos y todas pensándonos ese lugar de la transición. La transición es un puente de 4 patas, verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición en el marco, digamos, de lo que es la transición. Pero esta construcción es colectiva y esto es paso a paso que vamos dando como sociedad, como instituciones, como academia, y esa es la invitación, ¿no? Gracias. Se te apagó el micrófono. Gracias, maestro Carlos. Le decía justamente a la doctora Gloria que esa invitación que nos hacen ustedes dos de espacios para construir la pluralidad, digamos que entender que lo psicosocial se construye con ladrillos de otras ciencias también, de ese ejercicio de juntarnos todos para poder comprender nuestra realidad y de esa forma pues transformar esos factores de persistencia. Son, digamos, algunas de las reflexiones que nos dejaron en el chat hoy nuestros participantes. Hemos estado fluctuando entre más o menos 60 personas. Les recordamos que la grabación va a quedar en este espacio. Nos dicen que es muy interesante que desde la psicología social y comunitaria nos traigan los temas que han sumergido al país durante décadas en esta violencia. También la importancia de que en la formación de pregrado se tengan cursos o contextos para comprender la realidad sociohistórica de nuestro país. También, maestro Carlos, antes de también de darle la palabra, si usted quiere hacer algunas otras reflexiones, nos preguntan que cómo pertenecer a la red de psicología social comunitaria, nos hacen la pregunta en el chat. Bueno, eso, por ahí, doctor Carlos. Bueno, pues yo simplemente para dejar tiempo que se puedan haber más interpelaciones, simplemente diría que mandarme un email, ¿no? Donde manifieste el interés en participar en la red, y el solo hecho de ser psicólogo y que quiera participar en la red o que se identifique con los objetivos de la Red Colombiana de Psicología Comunitaria es suficiente para poder participar en la misma. Entonces, ese sería. Mi email es carlosarango68@gmail.com. No más, gracias. Muchas gracias, maestro Carlos. Pues bueno, nos quedan 5 minutos, la verdad. Y en esos 5 minutos, bueno, agradecerles, por supuesto, a ustedes dos por sus participaciones, por todas sus reflexiones que nos dejan. Y pues importante tener en cuenta que el Colegio Colombiano de Psicólogos está hoy aquí abriendo este espacio para una serie de eventos. Eso quiere decir que estamos dispuestos a la reflexión, que estamos generando estos espacios justamente para seguir dialogando y construyendo y hacer esa paz entre las psicologías también, como nos hablaba el maestro Carlos. Quiero contarles justamente sobre los espacios que tenemos, es invitar a la comunidad en general, al gremio de psicología a hacer sus aportes, reflexiones sobre, digamos, propuestas de actuación frente a la realidad del país. El Colegio Colombiano de Psicólogos los invita a los próximos encuentros en los que seguiremos reflexionando sobre el informe de la Comisión de la Verdad.
El 10 de abril nos acompañará el excomisionado médico psicólogo Carlos Beristain y el doctor Jorge Enrique García Rincón, coordinador de la Comisión de la Verdad en el Pacífico Nariñense. Esto será el 10 de abril, 5:30. En un momento les voy a presentar la imagen. No sé, tal vez si Juliet puede hacerlo en este momento. También invitarlos el próximo 11 de mayo. Nuestros invitados serán 2 expertos en psicología social y política, Juan David Villa Gómez y Edgar Barrero Cuellar, quienes desde una perspectiva histórica han hecho importantes investigaciones que contribuyen a la comprensión del impacto de la guerra de la población colombiana, que era un llamado que nos hacían también en el chat frente a las participaciones. Voy a presentar la imagen del próximo evento que tenemos. Es este, creo que ya ustedes lo ven en pantalla. Es el segundo evento que vamos a tener sobre las reflexiones de la psicología del informe de la Comisión de la Verdad, próximo 10 de abril, 10 de la mañana, con el doctor Carlos Beristain y el doctor Jorge Enrique García. Juliet, no sé si quieres hacer el cierre de la sesión. Muchas gracias. Adriana, muchas gracias a nuestra colega Gloria, al profe Carlos Arango, que nos ha acompañado también en diferentes espacios. Reitero, esta apertura, nada está escrito en piedra, podemos seguir en estos procesos de comunicación, de consenso, que sé que es un reto que tenemos como seres humanos y como gremio, como colegas también, pero toda la disposición para hacerlo. Y bueno, invitarles a los 2 siguientes encuentros. Vamos a tener una vez al mes un encuentro, el que acaba de mencionar Adriana. En mayo también vamos a tener a otros 2 colegas que nos van a acompañar hablando de este tema, y recordarles que tenemos Congreso Colombiano de Psicología este año, entonces invitarles a visitar la página del Congreso y a que puedan postular sus trabajos. Todas las personas, en este momento está abierto, pueden postular sus trabajos para que sean aceptados, y ya si se requiere un encuentro como paralelo en la agenda, adicional en la agenda, pues se gestiona por medio del Comité Académico del Congreso. Muchísimas gracias y que descansen. Muchísimas gracias. Gracias y hasta pronto. Bueno, adiós. Muchas gracias a todos y buena suerte. Muchas gracias. Muy amables. Gracias. Buenas noches.